la semilla que ha de crecer, son la estrella que ha de brillar. Son levadura, son granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Son los amigos que quise elegir, constructores de un mundo mejor. Son reino nuevo que empieza a engendrar justicia de amor y verdad. Vayan todos por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sean amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia, que con ustedes estoy. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Por fin nos vemos las caras. Pero bueno, el encuentro de hoy justamente que se trata sobre cómo utilizar las redes para la evangelización, requería poder dar el rostro y charlar cara a cara, aparte de poder ir resolviendo o intentar responder algunas consultas que quieran hacerme, y bueno, también preguntarle a ustedes para hacer una cosa interactiva y participativa. Para iniciar este momento, este encuentro, y para dar estas sugerencias de evangelización a través de las redes sociales, nos vamos a poner en presencia del Señor diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de comenzar, para mis hermanos de comunidad, se los extraña. Se extraña compartir la Santa Misa en comunidad, y así nos debe pasar a muchos que estamos en distintos lugares y en distintos sectores. Extrañamos cantar todos juntos, extrañamos adorar y glorificar a Dios todos juntos. Así que aún así seguimos siendo iglesia y una iglesia que está en comunión. Bueno, no sé si los que están conectados por lo menos pueden ponerme, porque yo mucho de esto no entiendo, de la tecnología. Algunas cuestiones sí, pero otras no. Hola, o bueno, se escucha bien, se ve bien. Así yo ya más o menos puedo ir viendo lo que van publicando. Ahí, bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar tomando las palabras del Santo Evangelio según San Mateo, en donde el Señor nos hace este mandato a todos nosotros, los bautizados, los creyentes. Mateo 28, del versículo 16 al 20. Dice así: la misión universal de los apóstoles. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reitero, buenas tardes a todos. Y la idea de este encuentro es dar algunas sugerencias sobre cómo poder aplicar este mandato de ir por todo el mundo y anunciar el reino de Dios a través de algo y de una herramienta que es tan importante cuando es bien usada, como puede ser tan perjudicial cuando es mal usada, que es el uso del Internet, por lo tanto, de las redes sociales. Para iniciar, ya el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, venía hablando en la década del 90 de la era de la nueva evangelización. Este concepto lo toma el Papa emérito Benedicto XVI y comienza también a hablar de las redes sociales y afirma que es justamente un campo de comunicación donde se da un espacio con distintos discursos comunicativos. Y luego el Papa Francisco ya habla directamente de las redes sociales y a través de las redes sociales, haciendo uso, no solamente dando una prédica, sino también mostrando determinados gestos. Por lo que he leído, conforme a los que muchos han investigado, y son investigaciones de estos últimos tiempos, podríamos decir del año 2010 en adelante, o sea, hace 10 años atrás, el auge de las redes sociales comenzó básicamente con el tema de Face y luego comenzó con YouTube y con las demás redes sociales hasta tener Instagram, WhatsApp y tantas otras redes sociales. O sea, tenemos un montón de beneficios. Y una de las reflexiones principales en las cuales se ha tomado la Iglesia y el magisterio de la Iglesia Católica es hacer una comparación cuando San Pablo va a misionar a los griegos y misionando a los griegos ve y entra al panteón en donde estaban los filósofos y ve que estaban los dioses griegos, cada uno, y había una parte en donde no había ningún tipo de imagen y decía al Dios desconocido. Entonces, San Pablo les dice a estos filósofos, de este Dios les vengo a hablar, del Dios desconocido. Haciendo una alegoría y comparación con este pasaje de las Sagradas Escrituras y este hecho que vivió San Pablo, podemos decir también que dentro de las redes sociales, donde podemos ver infinidades de cosas, nosotros venimos muchas veces a hablar en ese espacio del Dios desconocido para tantos. En espacios donde prima otro tipo de espiritualidades, conceptos políticos, colores, ideologías, nosotros venimos a hablar del Dios creador, del Dios redentor y del Dios santificador, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fue el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se posó
sobre los que estaban en el lugar, sobre María Santísima y sobre los apóstoles y las mujeres, y hubo un rumor en el lugar que se sorprendieron porque cada uno los oían hablar en sus propias lenguas. Pero también empezaron acusaciones desde afuera: estos hombres, estas personas están todas ebrias. Se levanta nuestro primer papa, San Pedro, y anuncia lo que conocemos como el querigma. Querigma del griego significa anuncio o proclamación. Y San Pedro hace un resumen básico donde se basa nuestra fe cristiana, que es que Jesús vino al mundo, se encarnó por amor a nosotros, pasó haciendo el bien, hizo milagros, dio su vida por nosotros para redimirnos del pecado y al tercer día resucitó. Esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Esta es nuestra misión. Proclamar, así como lo hizo San Pedro y como lo hicieron los demás apóstoles. Muchos de ellos, salvo San Juan, murieron mártires. San Juan murió ya en una edad avanzada. Y la idea justamente de estos estudios tiene que ver con esto, es nosotros somos, y hoy se proclamó en el Evangelio del día, invitados a ser levadura en el mundo, ser sal para el mundo, y también estamos invitados a proclamar la luz del mundo, que es el camino y la verdad. Nosotros estamos invitados a proclamar la verdad. ¿Qué ocurre cuando utilizamos las redes sociales? En primer lugar, uno de los primeros puntos tiene que ver con Dios nos ha dotado con distintos carismas a cada uno. Entonces es el primer paso la necesidad de intentar ser uno mismo, anunciando al Señor. Pero ocurre algo. No debo buscar mi propia gloria, mi propio brillo. Debo aprender a transmitir al Señor, correrme y que se vea al Señor. ¿Esto qué quiere decir? No debemos buscar a través de las redes sociales que nuestra mirada se deposite en nosotros, sino que la mirada esté depositada en Cristo, principalmente. Porque a través de nosotros, muchos van a conocer a Cristo, pero a través de Cristo, muchos se van a salvar. Por lo tanto, es importante dar a conocer a Cristo. Entonces, primera sugerencia, ser uno mismo, con los carismas que tiene, con las capacidades que Dios nos ha concedido, pero también con las capacidades que tal vez carecemos y a veces necesitamos de alguien que nos cante, de alguien que haga algún tipo de encuentro, de charla, una reflexión, de una persona que pueda llegar a leer, según qué objetivo, hasta de alguien que haga un diseño y un cartel. La idea es intentar poner la mayor belleza, bondad y generosidad y entrega en lo que yo pueda transmitir. Y cuando me refiero al yo, no me estoy refiriendo a mí, a Gustavo. Me estoy refiriendo a la interpelación que cada uno de nosotros hacemos.
No estar esperando a ver cuántas visitas tengo, a ver cuántos me gustas tengo, a ver cuántos seguidores o amigos tengo, sino estar verdaderamente centrados, la mirada puesta en Cristo y en el rostro de Cristo que está del otro lado de la pantalla mirándonos. Otra de las sugerencias tiene que ver con eso, aprender a correrse en el momento exacto, para que la gloria siempre sea para el Señor. Nosotros busquemos la salvación de las almas y nuestra santificación. Y a utilizar todos los medios posibles para transmitir lo que la Iglesia nos enseña. Tenemos que tener claro, a diferencia de otras religiones o también otras sectas, la Iglesia Católica se apoya en 3 pilares fundamentales. La gran revelación de las revelaciones, que es las Sagradas Escrituras, pero también en otros 2 pilares fundamentales. El magisterio de la Iglesia Católica, que tiene que ver con toda la enseñanza que nos han dejado los doctores, los padres de la Iglesia, las encíclicas papales, el catecismo de la Iglesia Católica, y por otro lado, la tradición, el último pilar, y que tiene que ver con la historia de la misma Iglesia, de los momentos más brillantes, pero también conocer y reconocer los momentos oscuros que hemos vivido o vivimos como Iglesia. Bien, puede ocurrirnos algo en el momento de algún tipo de publicación en cuanto a las redes sociales, que es alguien pone algo en contra de la propia Iglesia. Y a veces muchas personas, si van observando en distintas redes, que son cristianos católicos, critican al Papa, critican a vidas de determinados santos. Entonces tenemos que tener cuidado y sobre todo tener un espíritu de discernimiento, un espíritu crítico. No todo lo que se nos dice que es católico a través de las redes sociales es verdad. Seguramente si yo a este encuentro le hubiese puesto como título "Los misterios no revelados por el Vaticano", hoy a las 6 de la tarde lo sabrás, seguramente tendríamos más visitas, tendríamos más personas que nos siguieran, porque justamente a veces interesa lo oculto. Permiso, voy a tomar un mate por la garganta. Bien. Pero intentemos no utilizar determinados títulos engañosos o en todo caso falaces para atraer público, atraer audiencia, cuando verdaderamente no va a corresponder lo que estoy anunciando como título con lo que estoy predicando. Si ustedes observan hoy en YouTube, en Facebook, en tantos otros lugares, bueno, vamos a notar mucho eso. Títulos que dicen una cosa y personas que tal vez se la pasan criticando a otros, a figuras y demás, y hasta citando fuentes falaces. Diciendo, porque Benedicto XVI dijo, lo esencial es invisible a los ojos.
Y en realidad eso está en el libro El Principito. Jamás lo dijo Benedicto XVI. Lo pudo haber dicho. Ahora, no es una frase justamente compuesta por Benedicto XVI. Eso es también un recurso que hoy se utiliza en las redes sociales. Por eso el espíritu de discernimiento. Y por último, como última sugerencia, es intentar evaluar qué cosas vamos a publicar en nuestras redes sociales, porque dentro de la sociología y del campo también de la psicología hay algo que se llama el espiral del silencio. Cuando la mayoría opina de determinada manera, ejemplo, yo estoy en una reunión y en esa reunión se dice que Dios no existe. Y yo soy el único creyente que estoy en esa reunión y hay 10 personas más y los 10 dicen sí, Dios no existe porque ¿quién creó a Dios? Si verdaderamente hubiese sido el creador de todo, bueno, ¿quién lo creó a él? Entonces, bla, 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 ateos. La espiral del silencio muchas veces, como actúa nuestro circuito neuronal y también en nuestra perspectiva en cuanto a la cuestión psíquica y social, esta conducta en manada nos lleva, en vez de entrar en una confrontación, en un debate, nos lleva a hacer silencio. En las redes sociales a veces pasa eso. No compartimos material que puede ser útil para los demás. No vaya a ser que crean que me la paso rezando. No vaya a ser que crean que yo soy esto. No vaya a ser que me crea que yo soy aquella cosa. Bueno, en definitiva, siempre estamos pensando en lo que el otro pensará. Y justamente en el campo virtual, como en las redes sociales, que hoy, por el contexto en el cual estamos viviendo, de esto de estar aislados, nos lleva a utilizarla de una forma más permanente, pero también en la vida cotidiana, a veces decidimos no compartir determinadas cosas por miedo a lo que el otro pueda llegar a decir o pensar. Y en el caso de meterme en algún debate, en alguna situación sobre determinado tema, ejemplo, la reforma protestante, y si de pronto alguien empieza a decir, no, porque Lutero tal cosa y demás, y yo digo, no, ustedes esto y esto y lo otro, mínimo sentarme a leer y formarme conforme a quién fue Lutero, qué es la reforma protestante, a partir de ahí qué nació. Si tengo que hablar, por ejemplo, de los mormones, saber quiénes son los mormones, cómo nació, quién fue su fundador, y así como tantas otras cosas. Cuando entramos en un debate dentro de una red social, intentar comprender justamente y saber el tema en el cual voy a debatir. Porque suele ocurrir algo también. A veces las personas solemos caer en determinadas falacias. Y les cito alguna. Bien, ahí están poniendo Nelly Pérez, Norma Beatriz, bien, perfecto. Silvia, Graciela Di Girolamo, bueno, algunos se me pasó. Ahí está, perfecto, bueno. Sé que están escuchando y que se escucha bien. Caemos en las falacias, como les decía. Y les voy a mencionar 3 falacias claves que generalmente se mantienen en un debate y sobre todo en las redes sociales. Yo digo, la Virgen María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús y Jesús es Dios. Entonces es Madre de Jesús, es Madre de Dios.
No, vos no tenés razón porque la Virgen María es un ser humano más. Bueno, bien, pero me vas a negar según las Escrituras que es la Madre de Dios. No, callate porque vos te vestís mal. Eso se llama falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona no puede rebatir tu punto, a partir, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, lo que va a terminar haciendo es una falacia ad hominem, que es una a la persona, o sea, va a ser un ataque personal. Después está lo que se denomina la falacia del espantapájaros, que es ante un determinado planteo de discusión, lo que suele ocurrir es que cuando uno hace, por ejemplo, está muy de moda hoy decir hay que deconstruirnos, hay que deconstruirnos, hay que deconstruirnos, hay que deconstruirnos. Entonces vos le preguntás a una persona, bueno, a ver, me llevó toda mi vida construirme y ser quien soy hoy. Bueno, ¿qué significa desconstruirse? Lo que pasa es que vos no lo vas a entender porque sos de la iglesia. Y la iglesia siempre manipuló y entonces... Y comienzan a hacer otros planteos intentando no responder la pregunta de... Simplemente es, bueno, ¿qué es desconstruirse? Eso se llama falacia del espantapájaro. O sea, empiezo a intentar evitar el tema, no haciendo un ataque personal, pero sí evitando determinados temas. Y la última, que algo hice referencia, que tiene que ver con la falacia de autoridad. Está muy bueno citar a santos o a personas célebres o a personas reconocidas para transmitir determinado mensaje, pero no todo quien es conocido o célebre, o como se le dice hoy, influencer, no todo lo que salga o escriba esa persona, o lo que salga de sus labios, quiere decir que sea cierto. Bien, Nietzsche dijo, en un contexto filosófico, Dios ha muerto. Entonces un ateo me cita eso. Bien, toma un concepto, entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué significa a qué se refiere Nietzsche con que Dios ha muerto? Y bueno, lee Nietzsche, que vas a ver que lo que está haciendo es tomar lo que se llama falacia de autoridad. Tomar una frase célebre de una persona destacada y creyendo que con eso ya puede, digamos, dentro de una red social y de este espacio de discursivo, ya tiene la persona tiene la razón. Y justamente nosotros no tenemos que buscar el debate, la confrontación. Lo que tenemos que buscar es la evangelización como principal fundamento y después el diálogo, no la discusión, no la competencia, no el yo tengo razón sobre vos. Pero hay que tener claro este tipo de falacias que muchas veces, tanto los que no son católicos como muchos de los que somos católicos solemos hacer. A veces hay problemas internos dentro de las comunidades y usamos las redes sociales, en vez de hablarlo en una reunión o personalmente con la persona, valga la redundancia, lo que hacemos es mandar algún tipo de indirecta a través de alguna red social. Un estado de WhatsApp, en Face o en Instagram o lo que sea, para intentar mandarle un palito, una indirecta, como se dice, a esa persona. Y tal vez esa persona ni siquiera se dé por aludida. Así que, y se terminan sintiendo afectada otro tipo de personas. Yo esto simplemente lo sugiero. No quiere decir que uno también no caiga en estas cosas. ¿Bien? No me estoy poniendo como ejemplo, simplemente lo estoy anunciando como un análisis general. Ahora, bueno,
Verónica Espinosa, soy Chicato, así que Argenis Ovalle, bueno, acá en Argentina decimos así. Bueno, ahora estoy a predisposición, si ustedes quieren realizar algún tipo de pregunta o demás, sobre el tema que decidan hacer la pregunta o relacionado con esto. Y a ver si entre todos en este encuentro interactivo intentamos terminar construyendo algo. Pero básicamente intentemos cuando hacemos las novenas o cuando hacemos determinadas cosas, entender que hay un público que tal vez no es un público muy activo y de ir a iglesias, y tal vez decidió, voy a ver tal rosario, voy a escuchar tal charla. Intentemos ser didácticos. ¿A qué me refiero con esto? No todo lo que se dice es entendible. Por lo tanto, es importante, qué paciencia me tienen, ya hace casi media hora que estoy hablando seguido. Es importante tener claro que muchos de los términos que a veces utilizamos en la iglesia, por ejemplo, como yo cité el término querigma, no todo el mundo sabe lo que significa. Entonces, hacer una breve explicación. Si ahora, a partir de mañana vamos a comenzar con la novena del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, seguramente se van a ir tocando distintos temas. No demos por entendido que todo el mundo va a entender todo, sino ser lo más didáctico posible, que sea una llegada para todos, porque hay gente que tal vez va a estar participando esa novena y solamente se bautizó, y esto no tiene que ver solamente con la formación, tiene una cierta información pero no tiene tal vez el lenguaje que muchas veces utilizamos dentro de la misma iglesia. Así que universalicemos, y católico significa universal, universalicemos el lenguaje de una manera más clara para que lo podamos entender entre todos. ¿Bien? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo desde ya, ahora. Mientras tanto yo voy leyendo, o si no voy a seguir hablando un ratito más y después ya termino el encuentro. Pero bueno, lo importante es que se tenga claro esto. Y yo utilicé la palabra información, que es muy importante, ser una persona que esté informada, pero la clave, y a veces podemos decir, no, yo no sé nada, aquello no lo sé, y aquello. Bueno, pregunta o sentate y lee. Tenemos internet, que es una biblioteca. O sea, hoy en internet está prácticamente todo. Hay muchísimo material. Entonces, si tenemos dudas sobre algo, le preguntamos a alguien que más o menos comprenda el tema, o en todo caso nos sentamos e investigamos y nos formamos. Porque cuando nos formamos, podemos llegar a formar, y también nos transformamos, y a través de Cristo y por gracia del Espíritu Santo podemos llegar a hacer que el otro se transforme. Pero vuelvo a decir, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios. Bueno. Medianamente esto así en un gran aspecto en cuanto al uso de las redes sociales. Bueno, como veo que no hay preguntas, o por lo menos yo no las estoy leyendo, me aparece la gente que está viendo el vivo, pero bueno. Entonces, tener claro que las redes sociales
son un gran instrumento de evangelización, un gran instrumento para transmitir el mensaje de Cristo, y que la finalidad nuestra debe ser transmitir la enseñanza, la nueva noticia, la buena noticia, y buscar la paz, la salvación de las almas y nuestra santificación. Si muchos otros la utilizan como un arma para atacar, tenemos capacidades para poder defendernos. Entonces optemos por formarnos, y también, si sé algo, un ejemplo. En una misa, cuando volvamos acá a la normalidad en Argentina, en una misa, de pronto antes de la misa justo se va a celebrar Corpus Christi, y entonces van y llaman a Arturito, estoy dando un ejemplo, llaman a Arturito y le dicen que está sentado lo último rezando su rosario, que tiene 3 formaciones en doctrina conforme a la Divina Eucaristía y demás, y le dicen, Arturito, vení a ayudarnos porque si le das una breve catequesis a las personas, podés explicarles de qué trata la festividad del Corpus Christi. Y no, Dios te salve María, llena de gracia, no, yo soy muy poca cosa y demás y demás. Eso es falsa humildad. O sea, necesitamos, si tenés la formación, tenés la capacidad, tenés algo que convidar, dice Dios, por los frutos los reconoceré. Y los frutos no son los carismas. Los frutos, bien lo anuncia Pablo, son la paz, la mansedumbre y demás. O sea, en definitiva, lo que va haciendo, los carismas van a ser esos talentos y dones para poder transmitir a Dios. Pero si tengo algo que Dios me ha regalado, está ahí para compartirlo. Si el mismo Dios se comparte y se parte y se convida en la Eucaristía, nosotros hagamos lo mismo. No nos cerremos en nuestro, bueno, yo esto lo tengo claro, no, esto es así y demás, sino que lo convidemos. Porque hay muchísimas otras personas que creen en otras cosas, en otras ideologías, en otras religiones y demás, que no dudan un segundo en compartir en aquello que creen. Y hay mucha gente, y en estos momentos más aún, necesitada de esperanza. ¿Qué más que nosotros que podemos poner un poquito de luz en esos momentos de oscuridad? Así que firmes en la fe, como el fiat de María. Fiat significa confianza, confiar. Cuando le dice que se cumpla en mí lo que has dicho, yo soy la esclava del Señor, el famoso fiat de María, y con esa misma convicción podamos anunciar a Cristo hoy por las redes sociales, mañana cuando salgamos a las calles a seguir misionando, con esperanza, intentándole dar al otro, la vida tiene sentido. La vida tiene sentido. Y esto es clave, y sé por qué se los digo. Está habiendo muchas personas con pensamientos de autodestrucción, que los pueda llevar a entrar en adicciones o a autodestruirse hasta el final. Y ustedes saben a lo que me refiero. Y después, básicamente todo, y no tenerle miedo al error. Porque cuando no le tenemos miedo al error, entonces nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, aprendemos. Porque de pronto alguien nos puede mandar una determinada corrección y decir, mirá que lo que dijiste tal vez no es de tal manera, y está bárbaro investigar y aprender. Si no tengo miedo a equivocarme y me dejo impulsar por el Espíritu Santo, aún así puedo cometer errores porque soy un ser humano y seguir transmitiendo lo que Dios quiere que transmita.
Pero ¿qué debilita todos los miedos que podemos llegar a tener en nuestro corazón? La virtud teologal que permanecerá toda la eternidad, que es el amor. Si esto no lo hacemos con amor, de nada sirve. Que sea por amor a Dios y por amor a aquellos que reciban. Sean una sola persona, como 3000 personas, no importa. Lo importante es amar. Bueno, por cuestiones técnicas, ahí vuelvo. Ahí volví. Bueno, ahí está. Fíjense lo que les acabo de decir del error. Pero por esto no me tengo que torturar. Simplemente gracias, Señor, y a seguir adelante. Bueno, y recordemos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros porque nos ama como somos, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero somos únicos e irrepetibles. Y como decíamos ayer, Dios nos ama como somos, por eso su misericordia, pero no nos deja donde estamos. Reconoce nuestra condición de pecador y va a buscar que nosotros, junto con Él, con su poder, podamos ser liberados de ese pecado. ¿Bien? Bueno, no sé si alguna pregunta más. Mejor dicho, alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a intentar bajar. A ver si me perdí alguna pregunta. Cintia Gorosito. Gloria Garcete. A ver. Milena. Todo perfecto. Bien. Bueno, Milena, no voy a nombrar tu apellido porque no, es complicadísimo. Foz, no sé qué. Bueno. Abrazos enormes entonces a todos. Muchas bendiciones. Preguntas no hay. Así que bueno, cualquier cosa después lo pueden hacer en comentarios y podemos seguir respondiendo. Y siempre que sea todo para la gloria de Dios, para la salvación de nuestros hermanos y recordemos, para la santificación de nuestras almas. Y Dios nos sigue llamando como llamó a cada uno de sus apóstoles, a cada uno de sus discípulos. Nos llamó por nuestro nombre, nos llama, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bendiciones y gracias al Señor por este momento de encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no tengamos miedo a equivocarnos, porque todo, cuando está hecho con amor, después el resto se encarga Dios de hacerlo brillar. Compartí la palabra de Dios, compartilo a Dios, porque es tan grande que no nos puede quedar solamente en nuestro corazón. Nos ama y entrega ese amor que sentís por Él y que Él siente por vos. Bendiciones y hasta la próxima.